aquí desde el Colegio de la Compañía de María, más conocido como nuestro Colegio La Enseñanza, del preescolar de dicho colegio. Y estamos hoy para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la inteligencia, específicamente la inteligencia emocional, orientada fundamentalmente al aspecto de la crianza de los hijos, al aspecto de esos primeros años de vida. Esa pues es como el objetivo de que tengamos esta conversación con ustedes. Históricamente y tradicionalmente se ha dado siempre una gran trascendencia a la inteligencia cognitiva, a los conocimientos académicos. Todo el mundo está pendiente del cociente intelectual de una persona, y específicamente en el caso de los niños en sus primeros años de educación formal, es bastante común que los padres de familia indaguen siempre de cómo va el niño, si va ganando todas las materias. Casi que pudiéramos decir que el objetivo principal de asistir cuando citan en los colegios a reuniones de padres de familia es averiguar si el niño va bien, si el niño va ganando el año. Y en eso se nos va todo el esfuerzo. Por supuesto que eso es importante, nadie está menospreciando esa parte de la inteligencia cognitiva, de la capacidad de razonar, que es lo que nos diferencia de los demás animales, de lo que está en la corteza cerebral, la inteligencia racional. Y por la misma razón, a veces y todavía se menosprecia la parte que tiene que ver con emociones, con sentimientos. A veces eso se va echando de lado. Y oímos frases muy frecuentes que se las oímos a nuestros padres y todavía nosotros y los padres actuales se la dicen a los niños. Frases como no llore por esa bobada. Y a eso le agregamos una connotación machista, no llore que parece una niña, es decir, llorar es malo y fuera de eso llora como las niñas, o sea, el llanto y en general las emociones son propias de mujeres, el hombre no llora, el hombre tiene que ser muy rígido en manifestar o en expresar sus emociones. Eso ha cambiado en las últimas décadas y ha cambiado de una manera radical. Y ha cambiado porque se ha visto como personas profesionales con altísimas calificaciones, muy capacitados, con muchos magíster y PhD y muchos diplomados y maestrías, fracasan en la vida. Y fracasan en la vida no por falta de conocimientos, no por falta de esa inteligencia cognitiva, sino porque son personas que no saben gestionar sus emociones, que no las saben administrar, que no son capaces de trabajar en equipo. Son personas que fracasan cuando interactúan con otras personas, personas que no son capaces de establecerse por un tiempo determinado en un cargo, en un puesto, que ni siquiera son capaces de mantener una relación de pareja adecuada, que cambian de pareja constantemente, que llevan 2 o 3 matrimonios destruidos, a pesar de que son muy inteligentes y a pesar de que tienen muchas capacitaciones. Entonces, esto ha llevado a que se haga un alto en el camino y se mire que el hecho de la educación en los niños y en las niñas no se debe enfocar únicamente a ese aspecto meramente academicista, si me permiten el término, a ese término meramente de que se aprenda mucho y que sepa muchas materias y que después de que acabe bachillerato estudie en la universidad y que después se especialice y que después haga una maestría. Que el asunto no es por ese lado, no es por ese lado de manera exclusiva, insisto en eso, no estamos de ninguna manera diciendo que la inteligencia cognitiva y el conocimiento y el uso de la razón no es adecuado, ni más faltaba. Estamos diciendo es que no se puede enfocar todo por ese lado y de hecho las grandes empresas del mundo hoy en día ya no exigen tantos diplomas, exigen más experiencias de convivencia, experiencias vivenciales de cómo se trabaja con otras personas, de cómo han sido las relaciones con los demás, de cómo se desempeña con el ambiente, de cómo maneja esa persona sus emociones y sentimientos. Fíjense que dije la palabra maneja, porque no se trata de controlarlas, no se trata de inhibirlas,
No se trata de no expresar lo que se siente, sino saberlas gestionar. Y a eso llegó a una conclusión que sigue teniendo toda la validez posible. Y es que nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonamos. Y si uno se pone a mirar lo que hacemos todo el santo día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, prácticamente nos mueven son las emociones y los sentimientos. Desde que me levanto estoy preocupado si me cogió el día o no. Tengo que pensar qué me voy a poner, me tengo que pensar en qué me voy a ir, dónde voy a desayunar, si estoy a la expectativa, si en una entrevista me van a aceptar o no, si estoy estudiando, si me va a ir bien con este examen, qué va a decir la profe de la maqueta o el trabajo que presenté la semana pasada, si le gustó o no, si está bien, todo este tipo de cosas. No nos pasamos todo el día haciendo reglas de 3, ni reglas de cálculo, ni estudiando álgebra. La mayor parte del tiempo en nuestra vida cotidiana está regida por las emociones. Entonces, eso que llamamos emociones se define como impulsos que mueven a la acción. Eso es de manera muy simple, eso es lo que se define una emoción, un impulso que mueve a la acción. Y las emociones están ahí con el niño y están incluso desde antes de nacer. Ya se sabe, por ejemplo, el ambiente prenatal de ese niño, cómo influye para el resto de su vida. Ya se sabe que los niños sienten y escuchan desde los primeros meses de vida gestacional. Por ejemplo, los niños oyen al 4.º mes de vida intrauterina, ya está demostrado con las nuevas tecnologías científicas y los avances en neurociencias que los niños oyen. Entonces, y que identifican esas voces, y que al 8.º mes de vida intrauterina identifican fonemas, ya saben qué significa un ruido que oyen externo a esa vida intrauterina. Entonces, es importante entender que las emociones y los sentimientos hacen parte de la vida cotidiana, que las emociones están ahí, que son parte del ser humano, que no son buenas ni malas, están ahí. Lo bueno o lo malo es cómo las gestionamos, es cómo nos educan, y aquí viene el componente de educación emocional, cómo nos educan para ir aprendiendo progresivamente a gestionar esas emociones. El sentimiento, por el contrario, es una emoción que la llevamos a la corteza cerebral, mientras que la emoción viene de lo que se llama en fisiología el sistema límbico, la parte vegetativa que nos regula a nosotros, neurovegetativa, que no es consciente. Yo no soy consciente cuando veo que un objeto viene y me va a golpear, yo no lo pienso, yo automáticamente escudo ese objeto, inmediatamente lo eludo. Eso lo hacemos sin conciencia. Pero cuando ya una emoción la llevamos a la corteza cerebral, ya se forma un sentimiento, ya eso es lo que llamamos un sentimiento. Entonces aquí es donde viene una parte fundamental. ¿Necesitamos la inteligencia cognitiva? Por supuesto, hay que estudiar, hay que demostrar que aprobamos, y hay que saber que somos capaces de, que adquirimos habilidades, que adquirimos competencias, que somos capaces de ser médicos, de ser ingenieros, de ser abogados, de ser pintor, de ser fotógrafo, de ser músico. Pero a esa inteligencia cognitiva le tenemos que agregar la inteligencia emocional. Cuando en la crianza de los hijos, crianza es sinónimo de educación, cuando en la crianza de los hijos juntamos y tenemos presente la inteligencia cognitiva más la inteligencia emocional, entonces esa persona, ese conjunto de habilidades que va adquiriendo le van a permitir una mayor flexibilidad en la vida, en la conducta humana, y le van a ayudar a dirimir y resolver problemas y a desempeñarse de manera adecuada en distintas situaciones. Entonces aquí viene también un replanteamiento de qué es la inteligencia, porque no podemos seguir pensando que la inteligencia es solamente esa capacidad de conocimientos, es decir, esa inteligencia cognitiva. Y Wechsler define la inteligencia como una capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Entonces no es simplemente pensar racionalmente, miren que es con un objetivo completo y relacionarse con el ambiente. Aristóteles
daba otra definición de inteligencia y la daba desde el punto de vista del manejo de las emociones. Y decía, por ejemplo, mirándolo desde ese punto de vista, que inteligencia es enojarse con la persona indicada, en el grado justo, en el momento concreto y reaccionar del modo adecuado. Y lo miraba solamente por eso, no se enoje con todo el mundo, no reaccione violentamente, no golpee, enójese con la persona con la que sí se tiene que enojar, pero teniendo una razón justa y en el momento oportuno y en la intensidad de enojo apropiada y con una reacción concreta. Imagínense, eso lo decía Aristóteles. Entonces, miren ustedes qué tan importante es en una persona y en un niño, en una niña, ir ayudándole a construir, a fabricar, a desempeñarse desde el punto de vista de la inteligencia emocional. En la inteligencia cognitiva ya todos lo sabemos, aprender los tamaños, los colores, a expresarse, a cantar, a contar historias, a dibujar, a tocar algún instrumento y más adelante pues aprender a leer, a escribir, a saberse las tablas de multiplicar, en fin, y cuáles son los reinos de la naturaleza y todo lo demás. Sin lugar a dudas en eso estamos muy bien, pero ojo que en muchas ocasiones esa educación emocional es una asignatura que falta en muchas partes y tiene toda la trascendencia del mundo, porque como ya dijimos, el asunto no es negar las emociones, el asunto es saber que las emociones y los sentimientos los tenemos, que no es malo sentir rabia o enojo o envidia o tristeza, a veces odio, incluso deseos de venganza. Eso hace parte de la naturaleza humana, están ahí. Lo que se necesita con esa educación emocional es cómo gestiona, cómo administra, cómo maneja cada persona ese tipo de emociones y sentimientos. Y cuando se adquieren esas habilidades, cuando se aprende a gestionar esas emociones y sentimientos, esto le da a la vida unas habilidades que no se adquieren con la inteligencia cognitiva, como es por ejemplo el entusiasmo, las ganas de saber, de aprender, de avanzar. Le da a la persona la situación de empatía, es decir, identificarse con el otro, saber que somos corresponsables. Empatía se define también como ponerme en los zapatos del otro, como sentipensar como el otro, que es algo que es fundamental y cada vez más necesario y obligatorio en las relaciones interpersonales. El control de la angustia, la prevención de la depresión, una de las enfermedades que más se está incrementando últimamente en todas las edades, no son exclusivas de personas maduras con cargos ejecutivos muy importantes, no, la depresión cada vez la estamos viendo con más frecuencia en los niños. También con esto de la inteligencia emocional le ayudamos al niño a tener una autonomía emocional, que poco a poco aprenda a ser autónomo en cómo maneja sus emociones. Desde ese punto de vista, todos los que están compartiendo conmigo esta reflexión, a todos les tocó cuando su niño o su niña, por ahí alrededor de los 18, 20 meses y por ahí hasta los 4 y medio años, hacía las famosas pataletas o berrinches. Eso lo hacen todos los niños y lo hacen de manera natural y normal. Y no es que sean malos niños, ni que los papás sean malos padres, ni malos cuidadores, sino que son niños, que todavía no saben canalizar, gestionar, administrar esas emociones. Entonces, ante una frustración, no le dieron lo que quería, o ante un golpe, o algo que no obtuvo lo que quería en ese momento, él reacciona con todo el cuerpo. Entonces patalea, grita, muerde, se pone morado, todos conocemos esa experiencia. Eso es normal en el niño, es normal porque precisamente está empezando a gestionar ese tipo de emociones. Por eso es tan importante entonces que tengamos en cuenta como educadores, y acuérdense que los primeros y más importantes educadores son los padres, tener en cuenta que es necesario usar unos elementos mínimos en la educación emocional, como son, por ejemplo, enseñarle al niño a identificar las emociones, tanto las de él como las de los otros, y llamarlas por su nombre.
Estás triste porque se te cayó ese helado. Yo entiendo que estés triste. Yo también estaría triste. Estás enojado porque tu amigo te dañó el juguete. Yo entiendo eso, pero por eso no puedes ir a pegarle, ni a tirar los juguetes, ni a hacer más daños. Eso es enseñarle a gestionar esas emociones. Cuando ya las expresa, eso ya solo tiene un efecto catártico, ya eso le quita una carga emocional grande. También ayuda a elevar el umbral de la frustración. Eso sí que es necesario, nosotros los pediatras lo sabemos. Los niños que quieren la gratificación inmediata, que no tienen la noción de espera, no saben postergar, todo lo necesitan para allá, y los padres muchas veces con un sentimiento de culpa hacen eso y le dicen a uno en el consultorio: yo para eso trabajo, para darle gusto a mi hijo, para que él no pase por las que yo pasé, y eso no es adecuado. A los hijos no hay que darles todo lo que uno les pudiera dar, hay que criarlos con algún índice de frugalidad para que sepan que no todo cae del cielo y que las cosas tienen su precio. También prevenir efectos negativos nocivos de las emociones que son negativas, y ayudar a estimular las emociones que son positivas. Y sobre todo, esa educación en la inteligencia emocional ayuda a prevenir el maltrato infantil, el estrés tóxico. Mucho cuidado. El estrés tóxico, el estrés lo necesitamos todos. El estrés no es malo. Yo tengo que estresarme si se me está cumpliendo el tiempo para llegar a una parte. Tengo que estresarme si no he acabado un trabajo que tengo que entregar mañana. Ese es un estrés que es positivo y que nos ayuda, nos impulsa a trabajar y a avanzar. El estrés tóxico es ese estrés que se ocurre, sobre todo en los primeros años de vida. Es el niño que vive expuesto al maltrato infantil, y el niño que vive expuesto a la violencia intrafamiliar, que aunque no la hagan contra él, el niño que todos los días ve que en la casa todo se resuelve a punta de gritos y de tirar objetos y de lanzar cosas. El niño que cada rato se le dice que no se le quiere, aunque sea entre comillas charlando, no lo quiero más. Al niño que le dicen, porque hizo una pataleta, que me voy y lo dejo para que venga un viejo y se lo lleve, y la mamá se esconde detrás de una columna. Eso es maltrato infantil de lo más severo que puede hacer, y todos lo hacemos. El niño, cuando se levanta y ve que la mamá no está, él está absolutamente convencido que la mamá lo abandonó. Eso es maltrato infantil. Por favor, no sigamos haciendo eso con los niños, no sigamos pensando como adultos. El niño es vulnerable emocionalmente, y cuando la mamá me dice me voy si sigue llorando, y él se levanta y no la ve, él está absolutamente convencido que lo dejaron en un supermercado completamente solo. Entonces previene eso, previene el estrés tóxico, y lo que decíamos, la depresión, el suicidio, y sobre todo una situación muy importante que es la drogadicción. Quiero terminar, a ver, ¿cuál es la función de la familia? ¿Qué debo hacer yo como papá, como mamá, como abuela, como cuidador de niños? Primero, el ejemplo es fundamental. Si el niño se cría en una casa en donde las emociones y los sentimientos se expresan, se manifiestan y no se dicen ni se exteriorizan con violencia, él va a aprender eso. Va a aprender que papá y mamá tienen discusiones, ni más faltaba, que no siempre están de acuerdo, ni más faltaba. Aprende a tener autoestima. Y le enseñan a la autoestima: te comportaste mal, pero yo te quiero. Uno no puede estar cambiando el amor y decirle no te quiero porque no te comiste la sopa, de ninguna manera, o porque se comportó mal. No te voy a cargar, estoy enojado contigo, pero te quiero. El amor que te tengo es incondicional. La firmeza. Si al niño se le explicó que si no arreglaba su cuarto no podía salir a jugar, y llegaron los amigos por él, no sale a jugar con los amigos. Y puede hacer todo el ruido que quiera, pero no sale. La firmeza tiene que ir paralela con el afecto, y eso está faltando mucho. Nos falta la firmeza, que no es violencia desde ningún punto de vista. La sobreprotección. La sobreprotección es una manera sutil, solapada, de maltrato infantil. Un padre que sobreprotege a la hija, que hace las cosas por ella, que si se le quedó la tarea en la casa sale corriendo a traérsela al colegio, lo está sobreprotegiendo. Es decir, usted no es capaz de, el mensaje subliminal es: usted no sabe. Por eso a un niño nunca se le debe decir pobrecito, qué pecado. Ejercer el sano ejercicio de la autoridad, que va de la mano con lo que dijimos de la firmeza. El saberlos escuchar. Los niños son expertos en el lenguaje no verbal. Ellos saben cuando el papá, la mamá de verdad les está poniendo cuidado. Y en eso hay que ser enfáticos, es suspender lo que estoy haciendo, ponerme a nivel del niño, mirarlo a los ojos y escucharlo sin prejuzgar. Esperemos siquiera que acabe de contar. Y un punto muy importante:
La lectura en voz alta de cuentos y de historias ayuda tremendamente a la construcción de una buena educación emocional. Cuando el niño le leen cuentos de hadas, él ve que siempre en los cuentos sale ganando el héroe, sale ganando el príncipe, sale ganando el hada madrina, el ogro, la bruja malvada salen perdiendo. Él ve que siempre en medio de los sustos, del bosque tenebroso, de la olla de Hansel y Gretel, siempre al final sale triunfando el bien. Entonces la lectura es algo fundamental en esa ayuda, en ese proceso de ayudarles a construir una buena inteligencia emocional. Finalmente, se llega a decir hoy en día que el desempeño adecuado de una persona en la vida adulta depende cerca del 80% de la inteligencia emocional y apenas un 20% de la inteligencia cognitiva. Les dejo esa frase para que reflexionemos y veamos que definitivamente es un punto que vale la pena tenerlo en cuenta en ese acompañamiento respetuoso, afectuoso e inteligente que debemos hacer con los niños en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Muchísimas gracias.